Le recibimos con un aplauso. Bienvenidos. La hermana Dana estuvo compartiendo estos días en el Congreso de Mujeres. Gracias, muchas gracias. Y el hermano Rafael compartió ayer una sesión con las mujeres increíble. Deben comprarla. Y al saber que ellos aceptaron estar con nosotros este domingo, yo me gocé mucho, rápidamente. Hace 20 años o un poco más, yo escuché al hermano Rafael en un evento que hicieron aquí en México. Yo comenzaba Norma y yo el ministerio, y yo buscaba dónde ir a llenarme, dónde aprender, y yo me metí a ese evento. Y cuando dije, iba a dar un taller, hermano, a pastores y a líderes, y yo me iba a meter y dice, no, pastores, líderes. Le digo, es que yo soy pastor. O sea, sí me la creía que con 15 miembros era pastor. Eso me ayudó, Dios me ayudó, ¿no? Y yo recibí mucha bendición, y desde entonces, a veces intermitentemente, pero he seguido la pista de los apóstoles Holland. Ustedes me conocen. Cuando digo que alguien es un apóstol de verdad, estos señores lo son. Son un ejemplo, un modelo a seguir. Ellos pastorean y son apóstoles de la red mundial, Mundo de Fe. Ellos están en Dallas y tenemos el honor de escucharles en esta mañana. Gracias, hermano. Gracias. Amén. A Él sea la gloria. A Él. Él es el único que merece la gloria en esta mañana. Amén, amén. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Gracias por recibirnos aquí con tanto cariño. Gracias, mujeres, por asistir en este congreso. Espero que hayan recuperado de mis enseñanzas. Yo sé que a veces doy un poco duro. Una vez me sentía muy mal después de una enseñanza un poco fuerte. Y una profeta llegó en la noche al evento y no me había escuchado en la mañana. Y ella iba de persona en persona, y ella llegó donde mí y yo dije, ay Señor, ¿qué me va a decir? Y ella dijo, yo la veo a usted como una madre, pero como una de esas que con un brazo, una abraza por un lado, pero por el otro les está dando. Yo dije, bueno, Señor, me rindo, es mi estilo, es mi llamado, y entonces así voy a enseñar, porque ella confirmó lo que el Señor había puesto en mi corazón. Pero gracias, hermanas, por estos días que pasamos tan preciosos, y espero que hayan aprendido, que están poniendo en práctica todo lo que hablamos en este evento transparente. La pastora Igna nos ha hablado maravillas de esta iglesia. Ella los quiere mucho, y fue ella que como que hizo esta conexión esta mañana, aunque sobre los años el Señor tiene su manera de encaminar nuestros pasos para que un día lleguemos donde Él ya tenía planeado el encuentro. Entonces, gracias a Dios que aquí nos encontramos. Hemos visto una iglesia preciosa, una iglesia que está haciendo un impacto aquí en la comunidad con cosas como la despensa, también en otras partes del mundo como iglesia misionera. Es una iglesia donde nosotros por tantos años en el ministerio inmediatamente podemos identificar un espíritu correcto. Y en 1 de Tesalonicenses, Pablo hablaba de iglesias así. Rápidamente comparto de 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Y él dice, pensando en ustedes, el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo.
Y estamos muy contentos en esta mañana estar aquí entre ustedes, los elegidos de parte de Dios. Que el Señor les bendiga. Quiero agradecerle a los pastores por habernos confiado la iglesia esa oportunidad de compartir con ustedes de la palabra de Dios. Nos hemos disfrutado bastante estando aquí en presencia de ellos y ustedes, y yo sé que Dios está haciendo maravillas aquí en México. Y gracias a Dios por ser la gente que es. Y gracias a Dios por su fidelidad a Él y a esta congregación. Hay una cosa que siempre invito a las congregaciones a repetir conmigo, donde quiera que yo vaya, yo insisto que me repitan unas palabras. Entonces, quiero invitarles a ustedes a repetir unas frases conmigo, si se animan. Y es esto: si cada miembro de mi iglesia fuera como yo, ¿qué calidad de iglesia sería la nuestra? Es una pregunta que le hace pensar, ¿verdad? Pero ahora yo prefiero que lo repite, no en forma de pregunta, pero en forma de declaración. Si cada miembro de mi iglesia fuera como yo, ¿qué calidad de iglesia sería la nuestra? Entonces haga su tarea, juegue su papel, cumple su responsabilidad, sea quien Dios le ha llamado a ser, y esta iglesia va a transformar la atmósfera de esta ciudad y este país. Y gracias a Dios por este faro de luz aquí en México. Y hablando de iglesia, voy a hablar de ese tema el día de hoy. Hablé otro tema en el primer servicio esta mañana, entonces si usted gusta escuchar lo que prediqué hoy en la mañana, bien puede conseguir el CD para la predicación del primer servicio. Pero ahora yo quiero cambiar temas y quiero hablar de la iglesia estilo Cristo. La iglesia estilo Cristo. La iglesia estilo Cristo. Hay una escritura en Mateo que es bien interesante. Se acuerda que Jesús, después de hacer varios milagros, y a veces Él se escapaba con sus discípulos, los más cerca a Él, para entrenarlos, para practicar con ellos, para tener tiempos íntimos con ellos y para instruirles a ellos, aparte de la multitud. Entonces, después de andar ahí por el mar de Galilea, Él los llevó arriba al pie del monte Hermón. Al pie del monte Hermón. Hermón es un monte alto ahí en Israel, en el noreste del país, y colinda con Siria y Líbano, y ahí está la montaña. Hace pocos días mi esposa y yo estuvimos ahí arriba, subimos en una de estas sillas de esquiar para llegar arriba a la cima de esa montaña, y pocos metros de donde estuvimos, ahí estaba ISIS, estos terroristas ahí en Siria, y al otro lado estaba Líbano. Y entonces cuando estuvimos ahí, claro, yo pensaba mucho en las escrituras de esta ocasión que vamos a hablar de Mateo 16. Jesús llevó sus discípulos ahí y subieron al pie de la montaña de Hermón. Y Hermón es
la montaña de que habló el salmista David cuando dijo en Salmo 133, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él dijo que es como el rocío de Hermón, porque ahí cae nieve y la brisa entra del mar Mediterráneo, entra una brisa sobre esta montaña y lleva rocío, lleva lluvia, lleva nieve, y ese rocío de Monte Hermón es lo que hace muy fértil el valle al pie del Monte Hermón. Cuando el César de Roma estuvo en poder del territorio de Israel, de Judea, de Israel, entonces él mandó un gobernador, Filipo, ahí a esa zona. Y Filipo hizo un palacio ahí para César, un palacio hermoso en caso de que César venía de Roma para visitarlo algún día, tenía su palacio. También estructuraron, lo construyeron a la par, un templo, el templo al Dios de pan. No de pan que come de la panadería, pero pan era un sentir de Dios pagano, adorando cosas materiales, etc. Entonces hicieron un templo pagano. Y corrió palabra de que ese área es donde salían los espíritus más inmundos, más demoníacos que enfrentaban. Y curiosamente Jesús decidió llevar a sus discípulos en un paseo a la zona más diabólica que había. Y entonces Jesús los llevó ahí. Y sentado ahí con ellos, al pie de la montaña, ahí cerca de donde estaba ese templo al dios pagano, Jesús comienza a platicar con sus discípulos y les hace una pregunta. Dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos respondieron, bueno, algunos dicen que es Isaías o Jeremías, otros Juan el Bautista o Elías o alguno de los otros profetas. Y Jesús tomó una pausa un momento y dice, okay. No le interesaba mucho lo que la gente decía. Lo que le interesaba era la próxima pregunta. Él dijo, pero ¿quién decís vosotros que soy? Y claro, el impetuoso, como siempre, Pedro, era el que respondió pronto. Usted sabe que Pedro siempre listo para responder. Él tiraba antes de apuntar. Y entonces Pedro, porque él era el que sacó espada para cortar la oreja de un soldado y Jesús lo tuvo que reprender. Y él siempre decía las cosas antes de pensar bien. Pero en esta ocasión, Jesús, sabiendo que Pedro era tan listo y tan dispuesto y tan pronto para ser un vocero, que él le dijo a Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a leer esa escritura un momento de cómo Jesús respondió a eso. En Mateo 16, verso 17, y voy a leer del verso de la traducción, nueva traducción viviente, y dice que en el verso 17 del capítulo 16, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Pedro, tú no aprendiste esto en la escuela, ni compró un libro en la librería que le dijo eso. Tampoco aprendió esto en una campaña o una cruzada. Tampoco ha aprendido esto de ver enlace. Este le vino de una revelación.
mi Padre en el cielo te lo ha revelado, que yo soy el Cristo. Entonces Jesús dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y el nombre Pedro, Petros, es una palabra griega, y tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta él era Petra y Petros era la roca más grande. Sobre una piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. En la Reina Valera dice, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbes en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permites en la tierra será permitido en el cielo. Jesús notó algo específico en Pedro, que era tan entregado como discípulo, que Jesús dijo, y Pedro, a ti te voy a dar las llaves. Ahora, una llave es para abrir y cerrar. Es para prohibir o soltar. Una llave. Él dijo, te doy a ti las llaves. Y Jesús fue tan claro con esto que dice, y que tú, Pedro, con esas llaves, todo lo que tú prohíbes en la tierra será prohibido en el cielo. Y lo que tú sueltas, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, entiende esto. Este verso no se trata de atar y desatar demonios, pero está hablando de la responsabilidad de establecer la iglesia, de ofrecer el mensaje de la salvación. Y Pedro, yo te voy las llaves para abrir el movimiento más grande en el mundo, que se llama el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. Entonces, con esas llaves, las claves que te voy a dar, y usted se acuerda que en el día de Pentecostés, en el verso 14 de capítulo 2, 14 y 15, dice, y Pedro se puso en pie con los 11 y abrió la boca y él comenzó a predicar. Y Pedro abrió y dio fundamento a la iglesia del Señor en ese día, porque usó las llaves para soltar en la tierra lo que Dios ya tenía planeado en el cielo. Porque la iglesia no es idea de nosotros, es idea de Cristo. Y voy a hablar sobre la iglesia estilo Cristo. Me acuerdo, hace unos años yo estaba, mi esposa y yo pastoreamos en California. Y habíamos sido misioneros en el Caribe y después en Costa Rica unos años, y nos fuimos a los Estados Unidos. Y llegamos a pastorear una iglesia y tenía como 17 adultos cuando nosotros llegamos. Y entonces se decía que era una iglesia, era un grupito, ¿verdad? Entonces llegamos y comenzamos a pastorear y la iglesia comenzó a crecer, pero no al ritmo que yo quería. Y un día en mi oración, cuando la iglesia llegó a cierto número y sentía que había pegado un tope, que ya de aquí no paso y no sé qué pasa. Y entonces yo comencé a clamar al Señor. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa con mi iglesia que no está creciendo? Yo estoy haciendo el esfuerzo, pero de aquí no pasamos. ¿Qué hacemos? Y el Señor me dijo, nunca se me olvida ese tiempo orando al Señor referente a la iglesia. Y Él dice, lee Mateo 16. Y yo, ay Señor, pero yo sé lo que dice Mateo 16, ¿por qué la tengo que leer? No, léela. Entonces abrí mi Biblia y leí este verso otra vez. Y yo, ok, dice, tú eres el Cristo, y que ahora, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder
Señor, ya me cayó el 20. Y yo decía, Señor, ok, ya sé, es tu iglesia, no es mi iglesia. Señor, ok, ya entiendo. Pero a veces nosotros los pastores hablamos con términos cuando la iglesia es numerosa, está creciendo y no hay lata, no hay problema. Entonces decimos, mira mi iglesia. Pero el Señor me hizo recordar que es su iglesia. Pero los pastores, a veces nosotros decimos, cuando la iglesia tiene problemas, cuando hay conflictos, cuando hay necesidades, Señor, ese no es mi iglesia, es tu iglesia. Es la iglesia del Señor cuando hay problemas, es la iglesia mía cuando prospera. Pero yo decía, ok, Señor, ya entiendo, es tu iglesia. Entonces comencé a ministrar y dar ese sentir a la congregación que este no es mi iglesia, ese es del